cumplimiento de las recomendaciones de la Contraloría General del Estado por el economista Marcos Salguero. Permítame presentarle el economista de la Universidad de Guayaquil, que tiene una experiencia como especialista provincial de auditoría dentro de la Contraloría General del Estado en procesos de auditoría, asistente especialista de auditoría en procesos de auditoría, pagaduría, coordinación de áreas administrativas y compras públicas dentro de la Contraloría General del Estado. Ha sido conferencista en varios seminarios y talleres como la aplicación planificación estratégica de la CGE 2013-2017, Código de Ética de la CGE dentro de la Contraloría General del Estado, aplicación del Comité de Ética, Sistemas Integrados de Gestión Financiera SIGEF, Plan de Emergencia, entrenamiento en el uso del SISCOM, redacción de informes, habilidades y destrezas de la Contraloría General del Estado, sistemas integrados de gestión financiera, en seguridad y salud ocupacional, control de gestión de la administración pública en las herramientas de análisis financiero para el control de la Contraloría General del Estado, el control del Sistema Nacional de Contratación Pública, el servicio al usuario en el Ministerio de Relaciones Laborales de Recursos Humanos y dentro del programa de lectura integral de técnicas de Super Solution for Many Generation. Con esta, vamos ya a esta pequeña presentación, vamos a dar paso ya al economista Salguero para empezar con su presentación. Bienvenido. Muchísimas gracias. De seguro hemos escuchado en relación a las responsabilidades establecidas por la Contraloría General del Estado. Las responsabilidades tienen como base el incumplimiento de la normativa. Por supuesto, ningún servidor público desea ser responsabilizado, desea que finalmente la Contraloría cobre una multa o incluso ciertas responsabilidades civiles, como son una glosa o una orden de reintegro. Vamos a ver un video que analiza el tema de la auditoría y por qué es importante que durante este periodo de transición como servidores salientes, en el caso de algunas municipalidades, en este periodo de transición cumplamos las normas de control interno expedidas por la Contraloría General del Estado y a su vez también se haga el debido registro del cumplimiento de las recomendaciones dadas a través de informes aprobados de la Contraloría. ¿Me pueden confirmar que se escuche? No le estamos escuchando. Ahí, economista, está muy bajo. No sé si el rato que vuelve a compartir, hay un espacio que dice compartir con audio y ahí se escucha mejor. Sí. Ok. ¿Se ha compartido el sonido? Vamos a ver. Sí, sí. La Contraloría General del Estado efectúa el control de los recursos públicos ejecutando auditorías gubernamentales a las actividades financieras, administrativas, operativas y medioambientales de las instituciones públicas. Las acciones de control se planifican anualmente en función de los siguientes criterios técnicos: monto de los recursos invertidos, caducidad de las operaciones, pues la Contraloría cuenta con un límite legal de 7 años para examinar las operaciones antes que prescriban, y en atención a los requerimientos de las propias instituciones o denuncias ciudadanas. Durante la programación anual, las unidades de auditoría establecen el alcance y el periodo de cada intervención,
información que es revisada y consolidada por la Dirección de Planificación Institucional. Finalmente, el Contralor General del Estado aprueba el plan de control. Emisión de la orden de trabajo para el inicio de la auditoría. De acuerdo con el plan anual de control aprobado y en función de la programación de cada unidad, se emite la orden de trabajo para el inicio de la auditoría. Allí se establecen la entidad, objetivos, aspectos a auditar, el periodo de las operaciones analizadas, el equipo de trabajo a cargo de la intervención y el tiempo estimado para la finalización del examen. Notificación del inicio de la auditoría. Mediante oficios, se notifica sobre el inicio de la acción de control a la máxima autoridad de la institución examinada y a los funcionarios y exfuncionarios que participaron en las operaciones. También se requiere formalmente la documentación de las operaciones para establecer el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en el uso de los recursos públicos. Comunicación entre el equipo de control y los auditados. En caso de identificar inconsistencias, el equipo de control notifica a los responsables. En ejercicio de su derecho a la defensa, los auditados tienen 10 días para sustentar su actuación y subsanar las posibles irregularidades en el uso de los recursos públicos. El equipo de control analiza las pruebas de descargo para establecer si justifican las acciones u omisiones en la aplicación de la normativa vigente durante el ejercicio de la función pública. Informes con indicios de responsabilidad penal. En cualquier momento del examen, los auditores pueden emitir informes con indicios de responsabilidad penal que son tramitados independientemente del curso de la auditoría. Se pone en conocimiento de la Fiscalía General del Estado para que investigue el posible cometimiento de delitos en contra de la eficiencia administrativa del Estado. Comunicación de resultados provisionales. Lectura de borrador de informe. Al finalizar el trabajo de campo, se efectúa la lectura del borrador de informe, que contiene las conclusiones provisionales de la auditoría. Los involucrados tienen hasta 5 días para presentar evidencia documental que descargue responsabilidades o subsane las observaciones. Aprobación del informe. El proceso de control finaliza con la aprobación del informe general por parte del Contralor General del Estado o su delegado. Este documento se remite a la máxima autoridad de las instituciones relacionadas para que implemente obligatoriamente las recomendaciones emitidas por los auditores. El cumplimiento de esta disposición se verificará en exámenes posteriores. El informe aprobado también se envía al área de predeterminación de responsabilidades de la Contraloría. Allí se analizan los hallazgos y se predeterminan las posibles sanciones civiles o administrativas como consecuencia del incumplimiento de la normativa en el uso de los recursos públicos. Contraloría General del Estado. Decidiste decirle como pudimos ver, se puede hacer un seguimiento de las recomendaciones dadas por los equipos de control y el objetivo de las recomendaciones es fortalecer a las entidades, que se dé el buen uso de los recursos públicos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, una de las principales maneras de efectuarlo es a través del fortalecimiento del control interno. Y respecto a esto, respecto al control interno, queremos estar conscientes que la Contraloría General del Estado, a través del Acuerdo 004-CG 2023, del 7 de febrero del 2023, publicado en el suplemento del registro oficial 257 del 27 de febrero del 2023, expidió las nuevas normas de control interno. Estas son de cumplimiento obligatorio para las entidades públicas. A partir del 27 de febrero se deben de aplicar estas normas de control interno en las instituciones. Las unidades administrativas de control, es decir, cuando se realice una auditoría, cuando se vaya a efectuar la auditoría, se va a hacer un análisis de estas normas de control interno. Es decir, cuánto las entidades están aplicando estas normas. Ahora, aunque existe este proceso de transición, queremos estar conscientes de que a partir del segundo semestre del presente año, la Contraloría podrá hacer la evaluación de esas normas de control interno. Por lo tanto, aún en estos meses es importante aplicarlas. Los componentes del control interno son 5. Estos componentes ayudan a fortalecer las actividades de la entidad, disminuir los riesgos
de que se utilicen mal los recursos públicos o se realicen ciertos actos administrativos que no van de acorde a la normativa. Para esto, en estos 5 grupos de los componentes del control interno, tenemos en primer lugar el ambiente de control. Esto tiene que ver con la capacitación de las personas, cuál es el personal más idóneo para realizar ciertas actividades, es decir, generar un ambiente seguro para la realización de la actividad de la entidad. El segundo grupo tiene que ver ya con un análisis más exhaustivo de los riesgos que ocurren en la entidad. Es decir, vamos a hacer una evaluación de riesgo. Tal vez, qué sector o qué oficina o qué departamento de mi entidad existe mayor riesgo? ¿Cómo la utilización de los recursos públicos, como por ejemplo la parte financiera, tal vez es un sector en el cual el riesgo es mayor por la utilización de los recursos públicos? Por ejemplo, en una evaluación de riesgo, no es riesgoso, no es tan riesgoso, por ejemplo, una actividad de secretaría que se esté haciendo, pues, por ejemplo, recepción de documentos. Sin embargo, tal vez en una caja recaudadora sí existe un aumento del riesgo. Es decir, yo debo de conocer muy bien mi entidad para poder hacer esta evaluación de riesgo. Luego de aquello, una vez que identifico los sectores de riesgo, identifico este componente que aumenta el riesgo de que ocurra algo con los recursos públicos o con las actividades de la entidad, pues no solamente estamos hablando de recursos públicos específicamente que hay que salvaguardar, sino también la calidad del servicio o las actividades, objetivos, metas que tenga la entidad. Ahí, luego de hacer la evaluación de riesgo, pasamos al siguiente componente que son las actividades de control. En este grupo de normas, cuando hablamos acerca de las actividades de control, que es el grupo 400, ya se menciona de manera específica qué hacer en la parte financiera, en compras públicas, en obras. Actividades específicas que la norma, la Contraloría General del Estado, a fin de que se disminuyan los riesgos en las actividades. ¿Qué hacer en la parte de talento humano? ¿Qué hacer, por ejemplo, en la parte financiera? Los depósitos, por ejemplo, cajas recaudadoras, los depósitos que deben de ser estos a las 24 horas, 48 horas posteriores, deben de ser íntegros. Todo esto está normado a través de las actividades de control. Luego de aquello está el siguiente componente, que es la información y comunicación, vías abiertas para que se pueda comunicar qué es lo que se espera de los servidores, cuáles son las actividades específicas que debe de realizar cada departamento y cómo también estas actividades o lo que hemos mencionado que vamos a efectuar ayudan a que el servidor conozca cuál es su lugar en la institución y qué puede hacer también para que las actividades salgan bien, haga un buen trabajo, sea óptimo el trabajo que realiza. Y luego de aquello, el último componente tiene que ver con el seguimiento. Una vez que ya hemos hecho el plan de acción a través de la evaluación de riesgo, hemos hecho actividades para disminuir el riesgo, vamos a hacerle un seguimiento. ¿Cómo nos fue aplicando ciertas normativas? ¿Cómo nos fue aplicando también las actividades de control para que disminuya el riesgo? Estos 5 componentes del control interno ayudan a fortalecer la actividad de la entidad y, por supuesto, nos permiten hacer un buen trabajo. Dentro de los informes de Contraloría, una vez de que se hayan observado, que haya ciertos hallazgos, se observó cierta situación a través de la auditoría, la Contraloría General del Estado indica esos hallazgos a través del informe. Durante la auditoría hay comunicaciones parciales de resultado, posteriormente una lectura, y una vez que ya está aprobado el informe, indica cuáles son las observaciones dadas durante esa auditoría. A su vez, el objetivo de la Contraloría es mejorar las actividades de la entidad. ¿Cómo lo hace? A través de las recomendaciones dadas por los auditores, por la Contraloría General del Estado. Pero para esto, para saber que la entidad ha mejorado, se hace un seguimiento de recomendaciones. La Contraloría General del Estado, en el Acuerdo 010 del 2022, publicado en el segundo suplemento del Registro Oficial 123 del 9 de agosto del 2022, dio el instructivo
para el registro de acciones y medios de verificación para el cumplimiento de recomendaciones. Y queremos hacer énfasis en este registro de cumplimiento de recomendaciones, porque en este periodo de transición queremos que la Contraloría, si no ha hecho una auditoría hace poco y la va a hacer tal vez a finales de este año o el siguiente año o después de un par de años, nosotros podamos demostrar de que hasta cuando fuimos servidores de la institución, fuimos servidores del municipio, cumplimos con las recomendaciones dadas por la Contraloría. Existe normativa legal que indica el cumplimiento obligatorio de las recomendaciones. La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en su artículo 92, indica que las recomendaciones de Contraloría son comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores. Y estas recomendaciones deben de ser aplicadas de manera inmediata y con carácter de obligatorio. Y a su vez, se hará un seguimiento y su inobservancia será sancionado por la Contraloría General del Estado. El reglamento, en el artículo 28, en el reglamento de la Ley de la Contraloría, habla acerca del seguimiento y control. La Contraloría General del Estado, a los 3 meses de haber entregado a la entidad examinada el informe definitivo, ahora se lo está enviando por correo electrónico, a través del aplicativo de la Contraloría, o físicamente, a través de un oficio. Pero una vez que pasan estos 3 meses, la Contraloría puede solicitar a la máxima autoridad o a su representante de la institución que informe documentadamente sobre el estado de cumplimiento de las recomendaciones. Ahora, ¿cómo lo está haciendo la Contraloría y cómo nosotros podemos demostrar que sí se hizo el cumplimiento de recomendaciones? Para esto, el acuerdo de lo que estuvimos conversando, este acuerdo ayuda a que la Contraloría General del Estado tenga una nueva herramienta y obviamente los servidores públicos tengan una nueva herramienta para el cumplimiento de recomendaciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a ver brevemente cómo se hace este registro para el cumplimiento de recomendaciones. Primero vamos a la página de la Contraloría, www.contraloría.gov.es, y nos ubicamos en servicios en línea. Posterior a aquello, nos ubicamos en registro de cumplimiento de recomendaciones. Aquí queremos enfatizar que es la máxima autoridad o el representante de la institución que nombra un usuario administrador. Este usuario administrador es el responsable de registrar y mantener actualizada la información inherente a la entidad. Pero también la máxima autoridad va a designar uno o varios servidores en su calidad de usuarios operadores del sistema, del aplicativo. ¿Qué harán estos usuarios operadores? Bueno, ellos son los que realizarán el registro de la información de las acciones correctivas. Es decir, ellos registrarán el plan de acción para el cumplimiento de las recomendaciones. Pero a su vez, el usuario operador realizará los medios o indicará los medios de verificación como evidencia para el cumplimiento de las recomendaciones. Tal vez anteriormente estábamos acostumbrados a que una recomendación de la Contraloría General del Estado indicaba que la máxima autoridad debía, por ejemplo, debía de indicar al director financiero realice o nombre a un servidor ajeno a las cajas recaudadoras, efectúe los arqueos de caja sorpresivos, si es que estos no se hacen. Entonces, una recomendación así, tal vez la máxima autoridad lo que hacía era un memorando indicando de que se cumpla esa recomendación. Y aparentemente la recomendación estaba cumplida. Sin embargo, a través de este acuerdo se indica el plan de acción. Es decir, los usuarios operadores indicarán cuál es la designación de la máxima autoridad para que esta recomendación se cumpla. Es decir, se le va a indicar al director financiero que nombre a una persona. Y luego de aquello, existen los medios de verificación que evidencian el cumplimiento de recomendación. ¿Cuáles son estos? Las actas para que se evidencie que se hicieron esos arqueos sorpresivos. Es decir, no solamente se da una comunicación para el cumplimiento de la recomendación, sino a su vez se analizan las acciones correctivas dadas ya en la práctica para implementar la recomendación.
¿Cómo va este proceso para el registro de las recomendaciones? La Contraloría General del Estado hace el registro de los informes en el sistema, en el aplicativo de la Contraloría, y este registro de recomendaciones de informe ya se encuentra cargado por entidad, con la información de cada una de las entidades. Pero esto lo realiza la Contraloría. Es decir, que usted ingresa como usuario administrador el aplicativo de la Contraloría y usted va a ver los datos de su entidad y los informes que la Contraloría ha cargado. Tal vez pasamos hace poco una auditoría y ya ese informe está aprobado. Ese informe aparece en la página de la Contraloría. Ahora bien, la Contraloría General del Estado, cada vez que realiza una auditoría, hace el seguimiento de las recomendaciones de los exámenes pasados. Así que puede ser que cuando entremos al aplicativo, solo encontremos 1 o 2 exámenes. Bueno, pues ese 1 o 2 exámenes tenemos que nosotros hacer el plan de acción a cumplir las recomendaciones. No son de todos los exámenes anteriores, son los que se menciona en el sistema. El registro de la disposición de cumplimiento de recomendaciones por parte de la máxima autoridad es el segundo paso. Aquí tiene que haber un registro por escrito, documental, en el cual la máxima autoridad indica claramente a los servidores relacionados con los diferentes departamentos el cumplimiento obligatorio de las recomendaciones. Claro, este es el primer paso. Luego de aquello, se hace el registro de las acciones correctivas para el cumplimiento de recomendaciones, lo que llamamos plan de acción. ¿Qué haremos? ¿Durante cuánto tiempo lo haremos? ¿Cuáles son las acciones específicas que realizaremos? Plan de acción. Ese es el registro de las acciones correctivas. Pero para ejecutar este plan, porque queremos cumplir las recomendaciones y debemos de demostrarlo, cargamos los medios de verificación para el cumplimiento. Oficios, informes, manuales, ordenanzas, cualquier medio de verificación para el cumplimiento de la recomendación dada por Contraloría. Pensemos, por ejemplo, en algo que es muy común. El cumplimiento de los plazos de los contratos de obras. Claro, el incumplimiento de los plazos contractuales genera multas. Y tal vez las obras no se están cumpliendo conforme al cronograma valorado. ¿Ok? Entonces la Contraloría hizo una observación e indica que se deben de cumplir y se debe de llevar un control respecto a los plazos establecidos en los contratos. Registro de la acción correctiva, se evaluará mensualmente los plazos contractuales. ¿Ok? Una buena acción. Pero ¿cuál es la ejecución? ¿Cómo demostramos? ¿Cómo verificamos el cumplimiento de esa recomendación? Con los informes mensuales. Con los informes, tal vez un Excel, un informe dado a la máxima autoridad o dado al director inmediato, donde sí hubo un control del cumplimiento de los plazos. Y con notas, tal vez, que los contratos están próximos a fenecer, que el porcentaje de cumplimiento del contrato no va de acorde al cronograma valorado establecido en compras públicas cuando se publicó el proceso. ¿Ok? Eso demuestra que sí hubo un cumplimiento de recomendaciones. Finalmente, el seguimiento y control de las recomendaciones dadas por la Contraloría lo va a hacer la propia Contraloría General del Estado y establecerá responsabilidades en caso de incumplimiento. Por lo tanto, queremos nosotros efectuar el plan de acción y de ejecución del plan durante estos meses, durante estas semanas. Sabemos que estamos en este proceso de transición, pero sí queremos demostrar en estas semanas a la Contraloría, a través de su aplicativo, que sí hemos puesto en marcha el cumplimiento de las recomendaciones. Si nos esforzamos por hacerlo de esa manera, obviamente nuestras entidades se van a fortalecer, pero a su vez también nosotros como servidores, en una futura auditoría, no seremos responsabilizados por el seguimiento de las recomendaciones. Tanto el fortalecimiento del control interno como el seguimiento de las recomendaciones ayudan al mejoramiento de las entidades. Muchísimas gracias, compañeros, también por su atención.